Lo que comenzó con una publicación en redes sociales terminó convirtiéndose en un auténtico terremoto político y mediático. El nombre de Julio Iglesias ha quedado en el centro de una tormenta después de que la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, lanzara acusaciones durísimas en su contra, hablando abiertamente de abusos y de una supuesta estructura de poder que habría mantenido a trabajadoras en condiciones cercanas a la esclavitud. Unas palabras que no se quedaron en una crítica genérica ni en una reflexión política, sino que señalaron directamente al artista con una contundencia que ahora tiene consecuencias legales. Porque la reacción no se hizo esperar. El cantante, lejos de optar por el silencio, ha decidido pasar al ataque por vía judicial. A través de su abogado, el penalista José Antonio Choclán ha presentado ante el juzgado correspondiente una solicitud formal de acto de conciliación. Este paso no es simbólico, sino que es el trámite previo obligatorio antes de interponer una querella por presuntas injurias con publicidad y calumnias. Es decir, Iglesias está preparando el terreno para una batalla judicial en toda regla si no tiene una rectificación clara. Todo estalló el 13 de enero de 2026. Ese día, la vicepresidenta escribió en la red social Blue Sky un mensaje que no dejó espacio para la ambigüedad. Habló de escalofriantes testimonios de extrabajadoras del cantante, mencionó abusos y describió una supuesta estructura basada en la agresión constante. El tono fue tan contundente que muchos interpretaron sus palabras como una condena pública anticipada. Y lejos de enfriar la situación, al día siguiente redobló la apuesta en televisión. En el programa La Hora de la 1, emitido por Radio Televisión Española, insistió en la gravedad del asunto. Afirmó que la investigación da terror y produce pánico. Además, llegó a hablar de vulneraciones de derechos humanos. Lo llamativo de todo esto, según la defensa del artista, es que en ningún momento recordó públicamente la presunción de inocencia. No hubo matices y no hubo ninguna cautela, solo afirmaciones categóricas sobre hechos que, a día de hoy, no constan en ningún procedimiento judicial abierto. Y ahí está el núcleo del conflicto, en el escrito presentado ante el juzgado. La defensa de Iglesias sostiene que se le ha atribuido directamente la condición de abusador sin que exista causa penal en marcha ni resolución judicial que respalde semejante afirmación. Consideran que no se trata de una opinión política, sino de imputaciones concretas que dañan de forma directa su honor y su reputación, construyendo con todo esto un relato condenatorio sin base probada. Pero es que no os mováis de vuestro asiento porque la historia no termina aquí. En intervenciones posteriores, la vicepresidenta no solo mantuvo su postura, sino que incluso llegó a plantear la retirada de la medalla de las Bellas Artes concedida al cantante, argumentando razones éticas. Según sus palabras, esa medida no sería incompatible con la presunción de inocencia. Además, para el entorno jurídico del artista, esa afirmación revela una confusión preocupante entre lo que es una responsabilidad penal, que solo puede determinar un tribunal, y un juicio público emitido desde una posición institucional de enorme peso. Desde el entorno de Julio Iglesias insisten que el impacto de todo este episodio está muy lejos de ser anecdótico. No hablan de una simple tormenta mediática que desaparecerá con el siguiente titular, ni de una polémica efímera propia del ciclo informativo. Lo que sostienen es que se ha producido un golpe directo a uno de los activos más valiosos de cualquier figura pública con proyección internacional, su reputación. En el caso del cantante, no se trata únicamente del prestigio artístico, sino de una marca personal construida a lo largo de décadas en escenarios de medio mundo, con una imagen cuidadosamente consolidada ante públicos de distintas culturas y generaciones. Y es que su defensa recalca que las manifestaciones realizadas han tenido una expansión inmediata y masiva, multiplicada por el altavoz institucional y por la velocidad de las redes sociales. No se han quedado en el ámbito nacional, han cruzado fronteras y han sido replicadas por medios internacionales. Además, han alimentado un relato que, según su equipo jurídico, proyecta una sombra muy seria sobre su figura. Y es que en la industria musical, donde contratos, colaboraciones y relaciones profesionales dependen en buena medida de la percepción pública, un señalamiento así de este calibre puede tener consecuencias que trascienden lo puramente mediático.
Por eso la estrategia legal no se limita a pedir una rectificación simbólica. Lo que exige es una retracción expresa, clara y difundida exactamente por los mismos canales y con la misma contundencia con la que se lanzaron las acusaciones. Consideran que solo así podría neutralizarse, al menos en parte, el efecto expansivo de las declaraciones iniciales. Y es que además reclaman una compensación económica ajustada a la magnitud del daño ocasionado, teniendo en cuenta la amplitud de la difusión y la relevancia de quien emitió las afirmaciones. El escrito presentado ante el juzgado pone el foco en un aspecto que la defensa considera nuclear: la responsabilidad institucional. Subraya que cualquier alto del Estado, y más aún alguien con la visibilidad y el peso político de una vicepresidenta, está obligado a extremar la prudencia cuando se refiere a hechos que no han sido acreditados judicialmente. Y es que recordad que el derecho al honor y la presunción de inocencia no son formalidades retóricas, sino garantías constitucionales que protegen a todos los ciudadanos, independientemente de su notoriedad. Desde esta óptica, el problema no es solo lo que se dijo, sino desde dónde se dijo. No es solo una misma opinión lanzada por un particular que una afirmación categórica pronunciada por una representante del gobierno. El alcance, la autoridad implícita y la capacidad de influir en la opinión pública son incomparables. Y por lo tanto, también lo es la responsabilidad derivada de esas palabras. Según el planteamiento de la defensa, cuando una figura institucional da por válidas acusaciones tan graves sin respaldo judicial, el efecto puede ser el de una condena social anticipada. Y es que con el acto de conciliación ya registrado ante el juzgado, la situación ha dejado de ser una simple disputa pública para convertirse en un procedimiento con consecuencias legales muy concretas. Este movimiento no es un gesto simbólico ni una advertencia lanzada al aire. Es un requisito procesal que marca el inicio formal de una posible batalla en los tribunales. La intención de esta fase preliminar es ofrecer una oportunidad para reconducir el conflicto sin necesidad de abrir un proceso penal completo, permitiendo que la parte señalada pueda rectificar y evitar así un litigio de mayor envergadura. Sin embargo, si esa rectificación no se produce en los términos exigidos, es decir, de forma expresa, clara, difundida por los mismos canales y con una relevancia equiparable a las declaraciones iniciales, el siguiente paso será la presentación de una querella por injurias y calumnias. Ese escenario implicaría la apertura de diligencias judiciales, ante posible práctica de pruebas, declaraciones y un procedimiento que, por su naturaleza, podría extenderse durante meses o incluso años. Además, un proceso de este tipo no solo intensificaría la tensión entre las partes, sino que también mantendría el asunto en el foco mediático de manera constante. Pero es que el alcance del conflicto va mucho más allá de lo estrictamente personal. No estamos únicamente ante un cantante que busca proteger su reputación frente a afirmaciones que consideran dañinas. El caso ha adquirido una dimensión institucional evidente al enfrentar a una figura destacada del Ejecutivo con uno de los artistas más reconocidos de la cultura española. Esa combinación convierte la controversia en algo mucho más complejo, porque el debate deja de centrarse solo en los hechos y pasa a cuestionar también el papel y los límites de quienes ejercen responsabilidades públicas. En el fondo, lo que se está discutiendo no es únicamente si unas palabras resultaron ofensivas o desproporcionadas. Lo que realmente está en juego es el equilibrio entre la libertad de expresión y la obligación de prudencia que recae sobre quienes ocupan cargos de alta relevancia política. Cuando una representante institucional realiza informaciones de gran contundencia sobre hechos que no han sido probados judicialmente, el impacto no es neutro, y es que las declaraciones de Yolanda Díaz pueden interpretarse como una validación oficial de determinadas acusaciones, lo que amplifica el efecto sobre la opinión pública de Julio Iglesias. A estas alturas, la controversia ya no puede explicarse como un simple cruce de declaraciones subidas de tono. Ha evolucionado hacia un pulso de alta intensidad en el que confluyen reputaciones, responsabilidades y principios jurídicos esenciales. Se debate dónde termina la crítica política legítima y dónde comienza la imputación pública sin respaldo judicial. Además, se plantea también hasta qué punto una figura institucional como la de Yolanda Díaz debe extremar en
en cautela para no interferir, aunque sea indirectamente, en los derechos fundamentales como el honor o la presunción de inocencia. Y es que en el escenario que se dibuja es de un conflicto que podría prolongarse en el tiempo y que, lejos de apagarse, podría ganar complejidad conforme avance. Si no hay un entendimiento en esta fase inicial, el paso a la vía penal abriría un proceso con múltiples derivadas, resoluciones judiciales, recursos, posicionamientos políticos y un seguimiento mediático constante. Cada movimiento procesal generaría nuevos titulares y reavivaría el debate público. Así, lo que comenzó como un mensaje difundido en una red social por Yolanda Díaz ha terminado configurándose como un enfrentamiento con profundas implicaciones jurídicas e institucionales. No se trata solo de dos partes defendiendo sus posiciones, sino de una controversia que pone a prueba los límites del discurso público cuando se formulan acusaciones de extrema gravedad. El desenlace por ahora permanece abierto y dependerá de los próximos pasos que se den en este complejo tablero legal y político. Pero bueno, familia, hemos llegado al final del video. No os olvidéis suscribiros, darle me gusta y dejarme en la cajita de los comentarios qué es lo que opináis sobre esta situación. ¿Creéis que es justo la acusación tan seria que ha dejado Yolanda Díaz en las redes sociales a manos para que todos puedan comentar lo que piensan? Dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión.